Hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy la maestra Gabriela Hernández de la materia de Historia y en esta ocasión pues vamos a ver el video del tema que pudieron ver en Aprende en Casa, que es la Conquista 3. Pongan mucha atención, espero que disfruten el video y además presten muchísima atención al reto de la semana. Nos vemos en sus clases virtuales, síganse cuidando y pues nada, comenzamos. La Conquista 3, 17 de marzo del 2021. Ya revisaste previamente el tema de la Conquista 1, 2 y en esta ocasión pues vamos por el tercero. Vamos a comenzar con el aprendizaje esperado. Identifica las características del proceso de conquista militar en otras regiones del México antiguo. Conoce la manera en que algunos grupos indígenas resistieron y cómo los conquistadores lograron imponer su dominio. El énfasis es conocer la resistencia de los mayas a la conquista y los avances de los conquistadores hacia el noroeste por mar y tierra. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a continuar con el estudio de la conquista en regiones del México antiguo. Vamos a indagar en la región del sureste con los mayas, donde vamos a conocer la resistencia que hubo por parte de este grupo y vamos a analizar sobre los avances de los conquistadores hacia el noroeste por mar y tierra. Vamos a comenzar. El complejo proceso de dominación al que se conoce como conquista ocurrió de distintas maneras entre los diversos pueblos mesoamericanos. Las fechas, rutas, objetivos y mecanismos por los que los españoles terminaron ejerciendo un control económico, político y social en la Nueva España sucedieron con diferencias sustanciales en cada latitud. Para el caso de los pueblos mayas, en particular, aquellos de la península de Yucatán, esta fue una historia de perpetua resistencia a la intrusión extranjera. Los pueblos mayas se resistieron en un primer momento con acciones militares, ataques armados y rebeliones, pero también con una vertiente muy arraigada de resistencia que aparenta no serlo. Como estudiarás durante esta sesión, estas comunidades encontraron diversas formas de aparentar que se rendían frente a la cristiandad, mientras por otro lado protegían y ejercían antiguas ceremonias a sus dioses. El proceso de conquista y de resistencia de los pueblos mayas puede ser dividida a grandes rasgos en 5 etapas, que van desde 1517 a 1521, en la cual los exploradores pasaron por la península rumbo a otras tierras, sobre todo hacia México Tenochtitlán. Los mayas cumplían con los requerimientos de la nueva dinámica de trabajo, en un intento por salvar la vida y de adaptarse a la urbanidad europea, combinándola así con formas de socialización prehispánicas. Todas estas estrategias de adaptación-supervivencia se hicieron necesarias en su mayoría por la brutalidad de los conquistadores militares y religiosos. Entre 1521 a 1535, los conquistadores buscaron establecer el dominio sobre estos territorios, con poco éxito, gracias a la resistencia armada de los mayas y a su estrategia de abandono de las ciudades. En el periodo de 1535 y 40, los castellanos abandonaron la península para ir en busca de otros territorios o regresaron a España. Mientras esto sucedía, las poblaciones se veían severamente diezmadas por catástrofes naturales y enfermedades. La etapa de mayor confrontación tuvo lugar entre 1540 y 47. Los invasores lograron cada vez más el control militar de las poblaciones al asegurar la posesión de cada sitio antes de avanzar al siguiente y cuya dominación se reforzó por la llegada de los franciscanos. También se caracterizó por un mayor número de rebeliones indígenas. Y finalmente, la etapa que comprende los años transcurridos entre 1549 y 62, en la que la dominación económica, espiritual y política se afianzó a los ojos de los ibéricos, gracias a la integración de los pueblos mayas en las dinámicas urbanas hispánicas, la explotación del trabajo y los ritos cristianos. En estos años los indígenas mantuvieron formas de aparente cumplimiento de estas dinámicas, mientras sus formas de socialización, rituales y religiosidad fueron retiradas del ambiente público y confinadas a la secrecía. En 1521, Francisco de Montejo obtuvo la licencia de la corona española para la pacificación de la península, pues pasados los saqueos en la capital mexica, crecieron las expectativas de asentamiento en los territorios mayas. Montejo salió
en una expedición desde Santo Domingo, pasando por Cozumel y llegando a Xel-Há. En 1526 fue nombrado adelantado capitán general y alguacil mayor de Yucatán, Cozumel y Tabasco, e inició la primera campaña con el objetivo de pacificar la península, y un año después fundó Salamanca de Xel-Há, la primera población española en la península. Junto con sus hombres se instaló en el sitio, pero fueron constantemente amenazados por los indígenas, a lo que junto a las enfermedades y lo inhóspito del lugar, los llevó a desplazarse. En 1528 Diego de Mazariegos fundó la Villa Real de Chiapa. Tras una serie de combates con los pueblos zoques y chiapanecas, ese mismo año la reducida expedición de Montejo abandonó la península de Yucatán. En 1530, Montejo inició su segunda campaña. Instalados en Chichén Itzá, fueron atacados por los mayas. En 1534, Francisco de Montejo el Mozo, hijo de Francisco de Montejo, fue atacado por los indígenas y derrotado nuevamente en Chichén Itzá, lo que propició que los conquistadores entre 1535 y 40 abandonaran la península. Entre 1529 y 34, los españoles avanzaron militarmente por la parte norte y centro de la península, y la de Campeche a Chetumal. Por donde avanzaban, los indígenas abandonaban las poblaciones, eliminando las fuentes de abasto, negándose a enseñarles a conseguir agua dulce y ocasionalmente teniendo emboscadas y ataques armados. Por su parte, los españoles mataban a los pobladores que no habían logrado huir y quemaban sus pueblos y sus milpas. En 1536, la Villa Real de Chiapa se convierte en Ciudad Real de Chiapa, y en 1540 inicia la tercera campaña dirigida por Montejo el Mozo. Las alianzas con algunos linajes le permitió mantener un año pacificado las provincias del norte y este de la península, así como conseguir también aprovisionamiento y hombres. Este renombra Salamanca de Campeche como San Francisco de Campeche. Ya casi terminamos. Poco después, en 1546, algunas provincias mayas se rebelan y asesinan a los españoles que se encontraban en los pueblos para recolectar los tributos. En el 46 hubo rebeliones en Chinquinchel, Sotuta, Taces, Cupul, entre otras, como una forma de protesta ante la fundación de la ciudad española de Valladolid, encima del centro de Sasi. Durante la rebelión, los indígenas sacrificaron a 16 españoles capturados. Un año después, nobles mayas fueron acusados de la conspiración Chu y dispuestos para ser quemados en la plaza principal de Mérida. Pero el franciscano fray Luis de Villalpando intercedió y logró el perdón de Montejo. Los nobles serán bautizados y pacificados. Esta conspiración sería el último intento organizado de combatir violentamente la cristianización. En el 49 llegó como fraile a Yucatán el franciscano Diego de Landa. Años después encontraron en Maní una cueva con figuras de dioses mayas. Ello desató la investigación que llevó a los frailes a darse cuenta de que los indígenas no habían cesado de adorar a sus dioses y de seguir antiguos rituales religiosos. De acuerdo con algunas fuentes, más de 4.500 indígenas fueron torturados y al menos 158 muertos durante 3 meses de interrogatorios. En el 62, comenzó el auto de fe de Maní, donde los frailes dirigidos por Diego de Landa quemaron figuras religiosas indígenas, torturaron y asesinaron mayas. Además, los frailes se dieron cuenta de que los indígenas no recordaban las plegarias más esenciales, es decir, las oraciones. Esto se extendería por otras provincias mayas, donde Diego de Landa descubrió que durante el tiempo que se consideraron establecidas y consolidada la evangelización, en las regiones de Sacaba, Sotuto y Tlaxcala, los mayas ejercían rituales religiosos para adorar a sus propios dioses. En otras latitudes de expansión y colonización del noroeste de la Nueva España, se consolidó por la intervención de los jesuitas. Después de años de abandonar la religión, se tomó ante la llegada de la Compañía de Jesús a la región del actual estado de Sinaloa en el 1591. Como en el resto de Mesoamérica, el control empezó de forma violenta con la combinación de frailes y militares. Los primeros se encargaban de eliminar idolatrías, mientras que los segundos les proveían seguridad.
En el 96 llegaron a tratados en paz con los pobladores de los ríos Mayo y Yaqui, con quienes al final pactaron el establecimiento de misiones con las condiciones de que no hubiera establecimientos de colonos civiles ni militares. La estrategia de los jesuitas fue establecer pueblos de misión para congregar a los nativos que vivían dispersos en los montes. En ellos reconstruyeron estrategias de producción y organización colectiva de trabajo indígena que se había perdido. Con misión y presidio, es decir, con los frailes y el cuerpo de tropa, la zona comenzó a pacificarse. En 1605 los mayas solicitaron jesuitas, en 1610 los pimas y en 1613 los yaquis. A mediados del siglo XVII, el descubrimiento de minas en el actual estado de Sonora, el Nuevo Norte minero, atrajo mineros, comerciantes hacia el centro de Sonora, donde también se establecieron agrupaciones religiosas. Y desde ahí se emprendió la pacificación del actual Arizona. Sonora se convirtió por mucho tiempo en el último avance español, comunicada solo con Culiacán, Casas Grandes y con Parral, la capital de Nueva Vizcaya. Las misiones que combinaron frailes e indígenas permitieron el control de las comunidades seminómadas. Paz solo alterada por los seris, grupo que no fue dominado. Y bueno, vamos a leer ahora sí el reto de la semana, que consiste en lo siguiente. Ahora que ya conoces cómo fue el proceso de conquista en las zonas centro, occidente, norte y sur de nuestro actual territorio, ubica la entidad federativa a la que perteneces y señala las características del proceso de conquista en tu región. Puedes sintetizar la información elaborando una infografía. Entonces lo que vamos a realizar pues es una investigación con lo que ya hemos aprendido de cómo fue este proceso de conquista en nuestra entidad federativa, que es Guanajuato. Después de que hayas recolectado esta información del proceso de conquista en nuestra zona, vamos a realizar una infografía. Te explico, una infografía es una representación gráfica y simple y además visualmente atractiva de un conjunto de ideas o datos. El objetivo principal de la infografía es facilitar la comprensión de la información sobre un cierto tema. Y bueno, te voy a mostrar algunos ejemplos de cómo puedes realizar tu infografía con la información que ya tienes. Recuerda añadir dibujos, colores, diferentes letras. Puedes hacerlo en una hoja blanca, en tu cuaderno, en un pedazo de cartulina o incluso si tienes la posibilidad, lo puedes hacer digitalmente. Sí, primero escoge el tema, una vez que ya lo tienes, analiza, sintetiza y organiza toda la información que tienes. Por mi parte ha sido todo. Agradezco tu tiempo y tu atención. No olvides enviar tus actividades por medio de Teams. Utiliza tu cubrebocas y tu gel antibacterial cada que lo necesites para cuidarte a ti, a tu familia y a los demás. Sigue sintonizando Aprende en Casa y conéctate a las videollamadas que tenemos, es decir, a tus clases virtuales para que podamos platicar, repasar y realizar el reto de la semana. Muchísimas gracias.